Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un espacio dedicado en este domingo, por supuesto, a conmemorar ese día y a desearle a usted como mujer lo mejor en su vida. Momento de comenzar con las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, recorrió este domingo las calles de la ciudad colonial de Antigua al iniciar una visita de 2 días a Guatemala. Organizaciones que trabajan a favor de los derechos de la mujer realizaron una manifestación para demandar el acceso de este sector a servicios básicos y mayor inclusión. Esto en ocasión del Día Internacional de la Mujer. Las fuerzas de seguridad capturaron a un hombre que pretendía viajar a España con droga escondida dentro de 6 cajas de un complemento nutricional. Y su santidad el Papa Francisco afirma que un mundo que margina a las mujeres es un mundo estéril. En el Día Internacional de la Mujer, el sumo pontífice destacó la importancia de la presencia de las mujeres en las sociedades actuales. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Es momento de comenzar a desarrollar las noticias, esta vez de carácter nacional. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se encuentra de visita oficial en nuestro país. Hoy recorrió las calles de la Antigua Guatemala. El presidente de España, Mariano Rajoy, llegó desde anoche a la Antigua Guatemala. Hoy, desde muy temprano y bajo fuertes medidas de seguridad, hizo un pequeño recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad colonial. El primer lugar en visitar fue la iglesia de la Merced, donde cruzó palabras con un fraile español. Luego, llegó al centro de formación y la escuela de taller de la Agencia Española de Cooperación Internacional, lugar donde solo la prensa española tuvo acceso. Mañana lunes, Mariano Rajoy mantendrá una reunión con el presidente de Guatemala. Participará en la cumbre con los líderes del Sistema de Integración Centroamericano SICA, del que forman parte junto a Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Belice. Además asistirá a un encuentro con empresarios españoles y guatemaltecos. Varias organizaciones llevaron a cabo una marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Mejores tratos laborales, mayor participación en temas nacionales, acceso a servicios de salud y educación. Son las principales demandas que las mujeres realizaron este día en la manifestación del Día Internacional de la Mujer, que durante la mañana recorrió calles y avenidas del centro histórico. Las mujeres queremos ser parte de este país, somos parte de este país, somos más de la mitad de este país, sin embargo no estamos bien representadas en el Congreso, por ejemplo, no estamos representadas en los cargos de decisión. Este gobierno ha insistido en todo lo que ha hecho, sin embargo la realidad habla por sí sola. La falta de recursos y acceso a los recursos sociales y nacionales, a las escuelas, a los hospitales, da cuenta de la situación que estamos enfrentando. De acuerdo a Morán, este año es crucial por ser electoral, en el cual las mujeres deben luchar por ser escuchadas y hacer respetar sus derechos, así como buscar tener mayor participación dentro de los partidos para así optar a más cargos públicos. Creemos que a pesar de que se hizo mucho esfuerzo para la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, no se logró, y eso es un déficit de la mayor parte de diputados que están, y sabemos que los diputados no lo hacen porque no quieren perder su espacio y su curul, aunque no estén trabajando. Ya tenemos un Congreso de la República que está prácticamente parado y no responde a las necesidades de la población. La manifestación concluyó en la Plaza Central al mediodía. Y dentro de la manifestación en conmemoración del Día Internacional de la Mujer se observaron varias curiosidades, pero la que más resaltó fue la de 3 mujeres
participantes que decidieron manifestarse de una manera peculiar, 2 de ellas tan solo en sostén y una más sin nada que cubriera sus senos. Las 3 mujeres portaban mensajes en sus cuerpos donde hacían un llamado al respeto al cuerpo femenino. También expresaban el repudio al acoso mientras la manifestación realizaba su paso frente al Ministerio de Gobernación. Estas 3 mujeres plasmaron sus mensajes con pintura sobre el suelo de la Sexta Avenida. Y a contarle que las autoridades lograron la captura de un hombre que pretendía viajar. Él llevaba pues, varios paquetes de un complemento nutritivo. Eso sí, dentro de los paquetes lo que había oculto era droga. Estos productos lo que llevaba nutritiva, de sabor natural o chocolate. Lo que parecía un paquete con refacción para niños en realidad contenía mercancía ilícita. No se trataba de unas sencillas galletas ni de incaparina. Los envoltorios de estos productos lo que llevaban en su interior era droga. Jafet Enoc López Vélez, de 32 años, fue capturado por agentes antinarcóticos destacados en el Aeropuerto Internacional Aurora, cuando pretendía abordar un vuelo comercial con escala en la República de El Salvador y destino final Madrid, España. Al pasar por la faja de revisión, un perro de la unidad K9 logró detectar que en una de las maletas llevaba algo ilícito, por lo que se procedió a la revisión de la misma, encontrando que en 12 cajas de alimentos procesados llevaba 2.7 kilos de cocaína. El sindicado fue puesto a disposición de los tribunales correspondientes por el delito de tráfico de drogas. Momento de ir a la pausa, que es que nosotros tenemos mucho más. Antes, por supuesto, le damos final a las noticias de carácter nacional. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Gracias por seguir con nosotros. Volvemos a información nacional. Es que las fuerzas de seguridad capturaron a Esteban Loarca González, de 21 años, Mario Cabrera Ramos, de 23, y Juan Antonio Chic Gómez, de 44 años, luego de ser sorprendidos en la 40 calle de la zona 8 de la ciudad capital, cuando violentamente golpeaban la puerta principal de un comercio. Estos sujetos, al ver la presencia policial, intentaron huir, pero fueron detenidos. Se les incautó herramientas para forzar puertas. Estos sujetos se presume son responsables de saquear comercios en este sector y pertenecer a la banda de los quichelenses. Los sujetos fueron puestos a disposición del tribunal de turno respectivo, junto con las herramientas que les fueron decomisadas como evidencia. En el marco del bicentenario de la Catedral Metropolitana y como cada tercer domingo de Cuaresma, la pequeña imagen de Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de Dolores salió a recorrer las calles y avenidas del centro histórico en los hombros de pequeños niños que iniciaban pues su recorrido dentro de los procesos tradicionales de procesiones en Guatemala. El cortejo, que egresó a las 8 de la mañana y retornó a las 2 de la tarde, hizo partícipes al menos a 2.000 pequeños, quienes desde los 2 hasta los 12 años aproximadamente cumplieron un año más con el recorrido devocional y tradicional de estas hermosas imágenes. Y en el plano internacional, he de contarle que su santidad, el Papa Francisco, habló acerca de la dignidad de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, el Papa Francisco envió un cariñoso saludo a todas las mujeres del mundo después de rezar el Ángelus. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco destacó la importancia de la presencia de las mujeres en las sociedades actuales y afirmó que un mundo en el que son marginadas es un mundo estéril. Un mundo donde las mujeres son marginadas es un mundo estéril, porque las mujeres no solo llevan la vida, sino que nos transmiten la capacidad de ver más allá. Nos transmiten la capacidad de entender el mundo con ojos distintos, de escuchar las cosas con un corazón más creativo, más paciente y más tierno.
El Papa concluyó sus palabras ofreciendo una oración y una bendición particular para todas las mujeres presentes en la plaza de San Pedro y para todas las mujeres del mundo en general. ¿Y sabe usted? El grupo radical islámico Boko Haram ha jurado fidelidad al Estado Islámico. El líder de la secta radical islamista nigeriana Boko Haram, Abubakar Shekau, ha jurado lealtad al califa Ibrahim, nombre con el que se le conoce a Abubakar al-Baghdadi, máximo responsable del Estado Islámico, grupo yihadista que controla un amplio territorio entre el noroeste de Siria y el noroeste de Irak. En un audio de 8 minutos y 20 segundos colgado en la red bajo el sello de la Fundación Al-Urwat Al-Wuqta, brazo mediático de Boko Haram, Shekau da su juramento de lealtad al iraquí al-Baghdadi, al que jura escuchar y obedecer en lo fácil y en lo difícil, tanto en aquello que les agrade como en lo que les desagrade, y llama a todos los musulmanes a hacer lo mismo. Si bien Shekau ha nombrado califa a al-Baghdadi en algunas de las grabaciones emitidas por Boko Haram desde el pasado verano, e incluso ha rezado por él, en este audio el mensaje es más serio y definitivo de la adhesión expresa de la secta nigeriana al Estado Islámico. Se estima que tras este juramento de lealtad, el Consejo de la Shura del Estado Islámico, máximo órgano de dirección del grupo yihadista formado por combatientes iraquíes y sirios, pueda manifestarse al respecto. El juramento de Shekau es la guinda que muchos analistas estaban esperando tras los últimos videos difundidos por la secta, con una factura sin duda similar a la de las grabaciones del Estado Islámico. La pasada semana el grupo colgó en internet un video en el que decapitaba supuestamente a 2 hombres acusados de espionaje, de forma similar a lo que hace el Estado Islámico. Las autoridades de China continental registraron una restricción en cuanto a las manifestaciones en conmemoración de la tragedia aérea de Malaysia Airlines. La fuerte presencia policial en las inmediaciones y dentro del templo del Lama de Pekín dificultó este domingo el homenaje previsto a los pasajeros que viajaban en el avión de Malaysia Airlines desaparecido hace justo un año. Unos 50 familiares y amigos de las víctimas del MH370 se congregaron en el recinto con el objetivo de honrar a sus seres queridos y presionar para que la búsqueda submarina del aparato, que por el momento no ha arrojado ningún resultado tangible, continúe hasta que se encuentre algún indicio de lo sucedido. Si bien algunos de ellos pudieron acceder al recinto individualmente o en pequeños grupos, las fuerzas de seguridad los escoltaron en todo momento y expulsaron a la prensa extranjera. No quieren que hablemos con la prensa, dijo uno de los familiares. Otro de los presentes aseguró que unas horas antes, una llamada de un amigo le había aconsejado que no se sumara al acto de homenaje por temor a represalias. Algunos de los familiares han denunciado un aumento de la vigilancia por parte de las autoridades y un mayor control durante sus protestas. Politicólogos cubanos han reaccionado ante el anuncio de una visita oficial del presidente francés. En el acercamiento de Estados Unidos y la Unión Europea a Cuba no hay una carrera por el botín Cuba, y la próxima visita del presidente francés, Francois Hollande, será un hecho trascendental, estimó el politólogo cubano Eduardo Prera. La Unión Europea y las autoridades cubanas cerraron el jueves último en La Habana la tercera ronda de negociaciones destinada a normalizar sus relaciones, en un encuentro que se desarrolló a la sombra del histórico acercamiento entre Washington y La Habana, anunciado a mediados de diciembre. No sé por quién vendrá acompañado el presidente francés, quizás viene con empresarios, pero me imagino que será para promover las relaciones, estoy seguro de eso, puntualizó el politólogo. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con el análisis de los temas más importantes de la semana. Luego al finalizar Este Oeste con Enrique Godoy García Granados. Mañana muy temprano a las 5:45 el turno de Elsa Mariana García, Mario Rosales y María Montero. A la 1 p.m. el turno de las mujeres será Carolina Quiñones, también Michelle Mendoza. El turno también de Marjorie Fonan. Y en los deportes estará Rosario Orellana. A las 7 p.m. lo esperamos a usted con un amplio equipo. Pablo Melgar en los deportes, Reni Bake en la economía, Sergio Osegueda en la inmediatez, Marjorie Fonan en las noticias de carácter internacional y por supuesto Ana Lucía Mazariegos y un servidor en las noticias de carácter nacional. Le deseo a usted que tenga, por supuesto, un fin de semana muy hermoso.
Buenas noches y bienvenidos. Hoy es domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes para presentarles, como todas las semanas, la discusión de los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de los últimos días. Rápidamente le doy la bienvenida, por supuesto, a Claudia Méndez Arriaza, a Paola Hurtado, a Pedro Trujillo, y hoy le damos la bienvenida de manera especial a la juez Jenny Molina. Ella es juez del ramo de familia y ahora ella es juez en el departamento de Santa Rosa y ha sido trasladada por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, de la cúpula del organismo judicial, al departamento de Petén. Ella es una de las jueces que apoyó el movimiento en defensa de los procedimientos de la carrera judicial durante la elección de magistrados para Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Debo decir, antes de que arranquemos con esta conversación, que hemos invitado al magistrado por 2 semanas. Vladimir Aguilar por 2 semanas. Hemos invitado al presidente de la Corte Suprema de Justicia también para que nos acompañe, a pesar de que inicialmente había ofrecido estar con nosotros el día de hoy para responder a estas decisiones del organismo judicial de trasladar a numerosos jueces, entre ellos a 2 juezas que significativamente acompañaron a la magistrada Claudia Escobar cuando ella protestó por la forma en que se estaba eligiendo a los integrantes de Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema. Y desafortunadamente pues nos ha cancelado esta comparecencia al presidente de la Corte Suprema de Justicia. De manera que le damos la bienvenida, señora juez. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos con esta conversación. Claudia tiene la primera pregunta y nos vamos en el orden acostumbrado. Gracias. La primera pregunta es esta. El presidente de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que ellos tienen la facultad otorgada por la ley de trasladar, remover, instalar a jueces. Y que todos esos movimientos se han dado bajo ese principio. ¿Por qué ustedes rechazan de manera categórica que sus movimientos o las notificaciones que están recibiendo responden a lo que está escrito en la ley? Sí, vean, no hay ningún derecho que sea absoluto. La Corte dice que ellos tienen esa facultad de trasladar, remover, etcétera, pero ese no es un derecho absoluto. Ellos están sujetos a la ley, como cualquier funcionario judicial, están sujetos a procedimientos que se deben respetar. Si bien es cierto, lo establece la ley, pero también se desarrolla dentro de la ley de la carrera judicial en el artículo 26, 19 del reglamento, y también el artículo 210 de la Constitución indica de que efectivamente los jueces podemos ser trasladados, removidos y todos esos movimientos, siempre y cuando se respeten las garantías y con los procedimientos que la ley establece. O sea, no puede ser una actitud arbitraria y decidirlo así nada más. Además, están inmersos una serie también de derechos que no se pueden pasar por alto. No es nada más así de cambiar a las personas como si fueran cosas y las ponemos aquí y allá, porque también entran, pues ahí vienen en la colada, aparte de la violación a la independencia judicial, que es lo que más nos interesa, y a la inamovilidad. Pues también vienen ahí ciertos derechos laborales, porque nosotros somos jueces, pero también somos trabajadores, tenemos familias y todo eso debe tomar en cuenta, aunque el tema que resalta aquí es de la debilidad de la independencia judicial en este momento. Tal vez pueda parecer obvio, pero yo prefiero que usted lo explique. Sí. ¿Cuál es el problema de que a usted la trasladen de un juzgado familiar de Santa Rosa a uno civil de Petén? ¿Qué le supone a ustedes? Vea, yo pienso que el principal problema es, en estos 2 casos con Patricia, la omisión de requisitos legales para hacerlo. O sea, se ha hablado de un traslado, nos están trasladando, pero no se siguió el procedimiento. El señor presidente, en las declaraciones que dio el miércoles 4 de marzo, dijo de que nos habían corrido audiencia, y no es cierto. Porque el procedimiento de traslado se debe respetar. No nos dieron audiencia. Entonces, ese es el problema principal, ¿verdad? Entonces, los jueces estamos sujetos a que nos puedan mover a sabor y antojo. No puede ser, se está violando la inamovilidad. Eso deja al sistema judicial tan débil, porque ¿en qué viene a parar todo esto? Si un juez está resolviendo conforme a derecho y es valiente y no se deja intimidar ni presionar,
Si no le conviene a alguien, simplemente lo mueve y que se vaya allá donde no moleste. Pero Jenny, es que esa es una debilidad que nosotros no podemos permitir. O sea, esto va más allá. Solo para que me quede claro, personalmente a usted, ¿en qué le afecta ese traslado? ¿Qué significa para usted? ¿Tiene que moverse con su familia o tiene que incluso considerar renunciar? ¿Y en qué le afecta? Totalmente, porque me pone en un dilema, o mi familia o mi trabajo, o mi hija o el alimento de mi hija. Tengo una hija de 8 años, eso significa desarraigarme, no verla. El organismo judicial no me paga los gastos de transporte de ir y venir de Petén. Entonces, todas esas son cosas que vienen también atrás y que conculcan derechos laborales. Hay un principio laboral dentro de tantos, que es el principio protectorio, dentro del cual hay una regla que es el de la condición más beneficiosa, que significa de que todas aquellas condiciones más beneficiosas para el trabajador no pueden ser soslayadas por el patrono. Yo voy a ser un poco de abogado del diablo. Eso le ocurre a los militares, eso le ocurre a los policías y eso le ocurre a todos los jueces, a todos los jueces. La razón de que esto ustedes lo enfoquen, como yo entiendo, como un castigo o una persecución o una acción posterior a lo de la jueza Escobar, tiene sentido, porque así están todos los militares, todos los policías y todos los jueces. ¿Por qué darle ese matiz y no darle un matiz más general de decir, mire, hay que cambiar la ley, no porque hayamos apoyado, sino porque evidentemente resalta esos aspectos que usted dice? ¿Por qué es tan preocupante y nosotros le damos ese matiz? Porque en primer lugar no hay un motivo, no hay una razón, porque no hubo un procedimiento de traslado. O sea, no tenemos ninguna razón que justifique eso. Entonces, si un juez está desempeñando bien en esta judicatura, ¿por qué lo vamos a trasladar a un lugar donde le perjudique? Ese traslado entraña un castigo para el juez en todo sentido. Y no estoy hablando porque sea que de Santa Rosa vaya a Petén, no. Lo mismo le puede pasar al juez que sea de Petén y viva con su familia y lo trasladan a Huehuetenango. Lo mismo le puede pasar al juez que es de Baja Verapaz y lo trasladan a Quetzaltenango. Pero o sea, quizás la pregunta... esa violación, esa vulneración. Entonces, aquí también viene otra cuestión. El presidente dice que en mi caso también obedece un escrito que presentaron 26 abogados en mi contra. El día de hoy les cuento, ese escrito yo jamás lo he tenido en mis manos. Pero usted sabe quiénes son esos 26 abogados que se quejan de su actuar en Santa Rosa. Yo supe antes de que me notificaran el traslado, unos días antes, de que había un abogado recabando firmas. Y les voy a decir cómo se debilita el sistema de justicia. Este abogado tuvo una demanda en el juzgado. Quizás por ser abogado creía de que la justicia no se iba a aplicar, pero la justicia debe ser igual para todos. Se declaró con lugar la demanda, porque él era el demandado, ¿verdad? Se volvió a plantear otra demanda. Con ocasión de esta demanda, él presentó un antejuicio en mi contra. Amparos, nada le prosperó. Lo volvieron a demandar. Se le mandó notificar la nueva demanda. Entonces, ese día o al otro, empezó a recabar firmas. Y también resulta que aquí entran otros actores. Hay una persona que trabaja en una institución que se dedica a la protección de los derechos humanos, que también fue demandado en el juzgado. Sí. Y a consecuencia de eso me presentó una queja. O sea, son represalias, pero todo eso, en una actitud prudente, el organismo judicial lo tiene que investigar antes. Tiene que seguirse un procedimiento de sanción, claro, para sancionar. Jenny, yo quiero preguntarle, algo parecido a lo que le estaba preguntando Pedro. Es que en términos generales, Guatemala necesita en alguna ocasión trasladar a un juez de Cobán a Chiquimula y uno de Chiquimula a Huehuetenango. Pues ¿habría eso siempre de considerarse una represalia o un castigo? No, fíjese que no. Si seguimos el procedimiento que la ley establece, si respetamos el debido proceso, el derecho de defensa, ¿no? O sea, ¿qué tendría que haber ocurrido para que fuera correcto el traslado? ¿Cuál es ese procedimiento? Pues tendría que haber motivos realmente probados que demostraran de que realmente por razones de servicio ese traslado es conveniente. Porque si no se hace así, entonces se está violando el procedimiento. O sea que hay una violación de procedimientos también en cuanto a la cuestión del escrito y las quejas. Porque es el día de hoy que yo ni siquiera lo tengo en mis manos. El hecho de que haya sido por unanimidad, creo entendido, dice algo
Es decir, dice algo a favor o dice algo en contra. Dice, oye, todos están de acuerdo, puede ser muy justo, o todos están de acuerdo porque todos de alguna manera están de acuerdo para castigar. No sé, ¿tiene alguna interpretación? No, yo pienso que no sabemos qué podemos saber porque no sabemos qué es lo que están pensando. O sea, no sabemos realmente qué fue lo que los motivó. Nosotros sí, o sea, cada vez que me entero más y más me queda claro de que es por represalia, porque hoy alguien me hizo favor de ir por esa hoja firmada por los abogados, por los abogados. La conferencia, el acta donde se dispone mi traslado es del 18 de febrero. ¿Ah? El señor presidente en la entrevista dijo de que además de que por razones de servicio en mi caso era porque había una solicitud firmada por 26 abogados. Pero esa solicitud se firma ya en el mes de marzo. La solicitud la presentaron el 23 de febrero y el acta es del 18 de febrero. No se sostiene ese argumento. ¿Ah? No se sostiene ese argumento. No se sostiene ese argumento. Y otra cuestión es que él dijo de que en base a eso había mandado a la supervisión de tribunales a hacer investigaciones al juzgado. Y eso no es cierto. Jerry, eso no es cierto, ¿qué puedo decir? No, sí. No es cierto. Jerry, yo quiero aprovechar la pregunta de Pedro porque es la que me parece más importante en el sentido de que quienes nos escuchan o cualquier persona se puede preguntar si una de las condiciones de traslado de jueces es la necesidad de servicio, como lo establece la ley. Esto en palabras sencillas es: necesitamos de urgencia un buen juez en Petén o necesitamos de inmediato un juez probo en Huehuetenango. El juez debe responder a esa necesidad del servicio. Pero esa misma ley estipula que todo juez debe tener una audiencia en la cual la Corte le requiere, le indaga y le pregunta y hace evaluar no solo las consecuencias del traslado, sino también sus costos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo en esa conferencia que a todos se les corrió audiencia. No es cierto. Ustedes dicen que no. ¿Quién está mintiendo? Bueno, pues si nos corrieron audiencia, ¿dónde está la prueba documental? A los que les corresponde demostrarles a ellos. ¿Dónde está el expediente donde se tramitó todo lo relacionado al traslado? Jenny, si esta fuera una represalia de parte de la cúpula del organismo judicial, ¿por qué se produce solo contra 2 personas de las más de 30 que apoyaron el movimiento iniciado por Claudia Escobar? Bueno, no sé, yo realmente tendría que estar en el lugar de ellos para saber por qué están haciendo esto. No sé, no puedo responder yo realmente por ellos, ¿verdad? No, a mí se me ocurre, pero yo no puedo decir que sea por eso, ¿verdad? De que tal vez es como poner un ejemplo, ¿verdad? Poner un ejemplo y creo que eso es lo que está sucediendo. Y de lo que usted analiza, ¿qué es lo que dónde encuentra usted más lógica? ¿Una consecuencia de haber apoyado a la magistrada Escobar en esa conferencia de prensa o una consecuencia de sus fallos en su judicatura con la que algunas personas no estaban de acuerdo? Yo pienso que es un poco de las dos cosas, porque en mi caso, los que han sido parte de mi equipo de trabajo saben que soy una jueza estricta, muy estricta, pero también doy el ejemplo. Yo no le voy a pedir a mi equipo de trabajo algo que yo no puedo dar. ¿Cuál fue su punteo en la última evaluación de desempeño? Fueron 93.9 puntos, 94 aproximado de 100 puntos. 94 de 100. En producción de trabajo tuve 20 puntos. Y para poner un ejemplo, en la mesa de un oficial, en 2014, el año que pasó, ingresaron 381 procesos solo a esa mesa. Solo hay 35 procesos activos. Y 2014 acaba de pasar. De 381 procesos iniciados. O sea, le quedan 10% nada más. Hizo el 90% de su trabajo. Vamos a decirlo así, ¿no? Sí, solo hay 35 procesos activos. Eso es ineficiencia. Eso no es ineficiencia. ¿Cómo va a defenderse usted? ¿Tiene un recurso? ¿Le garantiza la ley algún recurso para que usted pueda frenar este traslado? Bueno, ya presentamos el amparo el día de ayer. Ahí en la noche lo presentamos. Yo quiero contarles que me acaban de mandar un acta. El acta 8-2015 de la Corte Suprema de Justicia, que es de fecha 25 de febrero de 2015. Esta acta modifica mi acta de traslado, la del 18 de febrero, y le quita la palabra traslado. Claro, para que perda materia lo que ustedes están alegando. Y le cambiaron y le pusieron que se renova el nombramiento constitucional, el periodo constitucional mío,
quien se desempeñará en el cargo de juez de primera instancia. Como si le estuvieran nombrando ahora nuevamente. Ajá, sí, pero no, hay una continuidad. Es que aquí entran muchos aspectos, también el aspecto laboral. O sea, la continuidad no se pierde. Pero es legal que la Corte Suprema modifique mediante otra acta, un acta que ya está firmada del 18 de febrero y así pierda sustento o pierda materia del amparo que usted está solicitando. Si es legal, pues habría que entrar a analizarlo, pero aquí hay un aspecto muy importante. El acto es del 25 de febrero. El señor presidente su conferencia la dio el miércoles 4 de marzo. Él ya tendría que haber sabido de esta acta y no lo dijo. Como que parece que van arreglando las cosas a medida que hablan. Ya ven por qué yo creo que sí es una represalia. Señora juez, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta en domingo a las 8:45 y conversamos ahora en torno a esa entrevista que hemos sostenido con la juez Jenny Molina, quien ha sido trasladada por orden de la cúpula del organismo judicial. De nuevo, les recuerdo, lamentablemente no hemos podido contar con una entrevista de uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Corte, pues simple y sencillamente se excusó en último momento, se excusó de participar en esta conversación en la que hubiera sido muy útil que nos ampliara pues los conceptos que él desarrolló el pasado miércoles 4 cuando habló sobre las razones por las cuales se daba el traslado de estos jueces. La pregunta ahora es, ¿qué resulta más creíble? La denuncia de dos juezas como Patricia Gámez y Jenny Molina, que hablan de estar sufriendo represalias por haber apoyado un movimiento que reclama independencia judicial y una elección más clara y menos politizada de integrantes de las Cortes Suprema y de Apelaciones, o lo que nos dice la cúpula del organismo judicial por medio del presidente de la Corte respecto a que estos son simple y sencillamente cambios rutinarios y no encarnan ninguna represalia. Adelante. Mira, yo creo que además en tu análisis tienes que poner un punto más. No solo es la actitud de uno y la actitud de otro, es la actitud de uno y la pasiva del otro, que refuerza la actitud de los jueces que vienen a dar la cara. Yo había puesto aquí 50%. Ustedes saben que yo no es que era escéptico, sencillamente decíamos, oye, que nos lo explique. Cuando una persona se esconde 3 semanas, que no tiene que explicar. Entonces a mí me queda bastante más claro el problema. Hay 3 cosas. O sea, la incomparecencia de los magistrados. Bueno, el silencio cómplice. Y yo quiero decir 3 cosas. Uno, el problema, lo que la jueza pone más allá de su situación personal, que ya es triste y aparentemente abusiva, es, uno, la arbitrariedad y la generalidad, el poder todopoderoso de la Corte Suprema frente a los jueces. Eso hace que el sistema sea peor, porque los jueces ya no sirven para nada, porque hay 13 que están por encima de todo. Lo segundo es la actitud huidiza del presidente de la Corte, el señor Vladimir, que aquí ya lo hemos invitado por activa y por pasiva. Y termino con esto. Y que han confirmado, pero que de último momento votan la cita. Aquí lo que hay que hacer es lo que se hace en otros países, y es que el juez gana la plaza. Entonces, si hay un juzgado en Santa Rosa y hay una oposición y gana la plaza el juez, llámese Jenny, llámese quien sea, esa es su plaza. Ellos son jueces por oposición, Pedro. Ellos pero no ganan la plaza. No, ellos entraron bajo esa modalidad. Pero lo que te quiero decir, ganar la plaza significa que nadie te la puede quitar. Solo es un expediente y te vas a la calle. Nadie te puede quitar tu sitio. Ellos son Tú estás ahí. Ellos corresponden, me temo, a la primera generación o a la segunda generación de jueces por oposición, justamente como tú lo estás diciendo. Pero cada 5 años, son sometidos a una evaluación del desempeño. Por eso digo que no debe de ocurrir eso. La evaluación solo puede ser punitiva. Pero punitiva es te quito la plaza. Ahora, y vuelves a concursar, no te castigo. En este caso lo que nos está diciendo la juez Molina, como nos dijo el miércoles último también, la juez Gámez es, yo gané y con buen punteo. Bueno, y en el caso del punteo ya con 94 puntos de 100, digamos. Y le renuevan su contrato y le escriben quien ahora se desempeñará como jueza en Petén. Mira que es bastante significativo el juego que hace la Corte Suprema de Justicia con las dos actas. En la primera le llaman se le traslada a, y en la segunda tachan la palabra traslado y dicen se desempeñará ahora como jueza en. Lo que están haciendo allí es jugando a lo que juegan todos los abogados sucios. Se aprovechan, digamos, de la semántica para cambiar los hechos, pero los hechos están allí.
el presidente dijo se les corrió audiencia y ellos dicen que no. A mí lo que me apena decir eso aquí es grave, ¿eh? Es que quien parece que está mintiendo es la máxima autoridad del organismo judicial. Alguien está mintiendo acá y me temo que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pregunta importante de Pedro, ¿qué significa que sea una decisión unánime? Yo lo que quiero decir es que una decisión unánime no es sinónimo de ser una decisión correcta. No, absoluta, no, pero sí puede ser una complicidad total o puede ser una decisión magnífica, por eso ella no lo quiso decir, pero tal y como van los hechos yo apuesto más a una complicidad coordinada, no sé qué piensan ustedes. A mí hay dos cosas que me preocupan. Una es al menos dos imprecisiones o mentiras, si se le quiere llamar así, que el presidente de la Corte ha dicho en ese aviso. Uno, que se les corrió audiencia, y otro que está sustentando el traslado en un acta de abogados fechada después de que él presenta ese argumento. Eso me parece grave, que el máximo magistrado de la justicia en el país abiertamente mienta. Me preocupa muchísimo. Pero hay otra cosa que me preocupa y que ella lo dijo fuera del aire, pero me dijo que no tiene ningún inconveniente en que yo lo mencione. Ella tiene una denuncia o tuvo una en la Junta Disciplinaria del OJ por el hijo de un diputado que fue denunciado en su juzgado y es uno de los argumentos que ahora usan para trasladarla. Y también tiene otra denuncia de la misma Junta de un trabajador público que trabaja en derechos humanos que le dejó el ojo morado a su esposa y que fue denunciado y que ella no le dio proceso a esa causa. Me preocupa que la misma Corte use una acusación contra ella sin cotejarla y sin verle el seguimiento y aparte en desfase. Eso me parece grave y creo que es lo más valioso que ella dijo acá en la entrevista con nosotros. Es una pena que una Corte Suprema de Justicia que llega a asumir... cuestionada. Bajo graves cuestionamientos, sus magistraturas, en lugar de vencer las dudas que existen sobre su parcialidad o su alineación con intereses políticos, en términos generales, lo que haga sea reforzar esas dudas. Lo digo no solo por lo que está ocurriendo hoy con la magistrada Gámez, perdón, con la juez Gámez y con la juez Molina, sino por lo que ocurre con la ex magistrada Escobar. Claudia Escobar ha tenido que salir del país después de retornar al juzgado de Misco porque se encontraba en unas circunstancias verdaderamente apremiantes. Estaba a punto de recibir un castigo que, si lo hubiera recibido, le hubiera impedido volver en cualquier momento a ocupar una posición en el organismo judicial. Tuvo que pedir primero una excedencia y luego 3 veces el permiso al propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, al presidente del organismo judicial, para lograr conseguir un año de permiso que le permitiera irse a Estados Unidos. Yo creo que una vez enterado el presidente de que una juez como Claudia Escobar quería solicitar un permiso y alejarse, lo que él y la Corte Suprema en pleno tuvieron que haber hecho, dado que ella era la protagonista de los principales cuestionamientos contra su independencia, era garantizarle que ella iba a tener plena independencia, estabilidad y todas las seguridades que un régimen democrático le tiene que otorgar a un juzgador por salud para ellos mismos. Que se quedara Claudia y que pudiera desempeñar su judicatura de la manera más apropiada. En cambio, permiten que ella termine saliendo, autoexiliándose en términos reales, y luego se producen estos 2 traslados de jueces. Lo único que hacen es persuadirnos a quienes no querríamos estar persuadidos de eso, de que están actuando de una manera que no es democrática. Pero escucha, esas son represalias. Así funciona el país. El problema es que solo lo veamos en chiquito, que está bien. Yo insisto aquí, los militares funcionan exactamente igual. O me obedeces y estás a mi orden o te traslado. Y nadie se lo cuestiona. Y es tan grave como esto, porque al final es parte de la seguridad. Los policías funcionan exactamente igual. Es más, los militares policías tienen menos garantías jurídicas todavía que un juez que digamos que tiene un espacio judicial para moverse. Y que conoce la ley y que mete recursos. Y los jueces veo que también. Pero si tú te das cuenta, ni el organismo judicial, ni el Ministerio de la Defensa, ni la Dirección General de la Policía hacen una ley donde uno gana su puesto. Y una vez ganado su puesto, la remoción es excepcional. Obviamente tiene que existir porque, como dijo la juez, nada es absoluto. Pero no, tú agarras a un policía y o te obedece a ti como comisario y pasa por el aro, o lo mandas a Petén y le haces exactamente igual. Entonces es un tema de la administración pública
O sea, es un tema más grande que puntualmente de juez. Lo es. Aquí y es muy malo en términos de Ministerio de la Defensa y términos de Policía Nacional. Pero es mucho más grave todavía, me parece a mí, en términos de Administración de Justicia. Si algo tenemos que tener en garantía a los ciudadanos, cualquier persona en un régimen de derecho, es que va a ser juzgado de una manera independiente, que uno no va a ser objeto de rencillas políticas o no va a ser objeto, por favor, que una juez crea que buena parte de las razones para trasladarla provengan, por ejemplo, de que actuó porque recibió una denuncia en contra del hijo de un diputado. Sí. ¿Qué se puede esperar de Administración de Justicia? Pero también desde los últimos 2 programas que hemos tenido, que hemos tocado este tema, yo entiendo que algunos magistrados en la Corte interpretan que nosotros estamos movidos por gente o por personas cercanas a las magistradas que nos mueven a señalar al señor Vladimir. Yo sí quisiera dejar claro que nosotros ni lo estamos señalando, solo trasladamos la información que nos ha llegado, y ahora que estamos aludiendo también al magistrado titular de la Corte, es precisamente por estos hechos que vemos. Antes de venir y aquí las no hay juezas, llamamos nadie a ellos. ni que nos está llamando, ni que nos está pasando información con... Nosotros recogemos información, la interpretamos y trasladamos nuestro análisis y nuestra opinión respecto de eso. En ese esfuerzo que ustedes mencionan, la pregunta era si solo 2 juezas de la foto. Aparentemente solo 2 juezas de la foto, pero he recabado a lo largo de la semana llamadas. Hay personal administrativo, por ejemplo, de la directora de protocolo de Shela, fue simplemente destituida. Hay una serie de juzgadores que en diferentes partes del país se quejan de la misma arbitrariedad, no necesariamente porque participaron en la conferencia de Claudia Escobar, pero tampoco se les corrió audiencia. Tengo un caso cuya jueza me pide que omita por favor su nombre, pero esta es la historia. Gana su plaza por su oposición y se ubica, digamos, en el occidente del país. Ella era de Oriente, se traslada hacia ese lugar, establece su familia allí y luego recibe una notificación de traslado hacia Oriente. A ella en principio le parece bien, pues toda su familia se encuentra de ese lado. Una vez que se traslada, nuevamente le llega una notificación que debe mudarse hacia otra zona del país. Ella me lo dice literalmente, lo que están haciendo y cómo lo siento es jugando con mi familia. Bueno, en y el Ministerio Público es otro de los sitios. Y ¿Qué pasa en todos lados? Pero te digo algo, cualquiera que piense que esto se puede realizar así, no, porque existe una ley en la cual se dice, se pueden trasladar siempre y cuando el juzgador solicite su traslado, haya necesidad de servicio, pero cuando la haya, el juzgador será notificado. Mira, esto es lo de siempre, la ley de servicio civil. ¿Por qué puñeta no se hace una ley de servicio civil donde el funcionario público no es un burócrata, sino que es un tecnócrata? Y donde el tecnócrata tiene su puesto y actúa con la tecnicidad de su profesión y no se puede mover salvo que haya unas razones de peso que se pueden tabular perfectamente. Lo que pasa es que uno tras otro de los partidos políticos se quejan, pero no lo hace. Pero escucha, uno tras otro de los colectivos se quejan, pero cuando llegan a la cúpula tampoco lo hace. Es decir, es más cómodo el despotismo y la arbitrariedad porque da poder que la certeza jurídica. Pero aquí mucha gente habla de certeza jurídica, pero no les interesa la certeza jurídica. Les interesa la certeza jurídica, su certeza jurídica. Era como aquel que decía, es el dictador, sí, pero es nuestro dictador. Pero miren, dentro de lo... Vemos que en todo, mira, es en los cónsules, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todos los funcionarios públicos de Relaciones Exteriores, ahí ves cómo los nombran. Es en el Ministerio Público, es en Gobernación, en la Policía, es en el Ejército, es en los jueces. Es decir, es que no hay un solo lugar que ocurra. Ningún ejecutivo nos rinde informe respecto a cuántos embajadores de carrera y cuántos embajadores amiguetes del gobierno están siendo promovidos o cuántos están furiosos en el consulado porque digo, pero miren, yo creo que la Corte tiene una oportunidad de reivindicarse. Yo creo que cometieron un error con estos traslados, sobre todo porque no tienen las pruebas de que lo hicieron siguiendo el procedimiento. Creo que la Corte puede dar marcha atrás y empezar a demostrar la independencia que nosotros le cuestionamos durante el proceso de elección. Ojalá los magistrados... Bueno, eso lo hizo el Tribunal Supremo. Analizaran su decisión. Penosamente, ahora, si la Corte de Constitucionalidad les dicta amparo, aunque solo sea provisional inicialmente, a las 2 jueces, obliga a la Corte a actuar de una manera distinta, que es muy probable que eso sea lo que ocurra. Y les enmienda la plana a la cúpula del organismo judicial. Ellos tuvieron oportunidad de revisar esto. Además, han sido llamados
llamados, me parece a mí, a la cordura en más de una ocasión. Sí. Creo que esta es una pena que hayan desperdiciado y que arranquen su magistratura de esta manera. Bueno, ¿no quieren venir? ¿Qué vamos a hacer? Pero sigue abierta la invitación. Eso sí, la invitación sigue abierta y por supuesto que conversamos con ellos de manera respetuosa y de manera cordial en el momento en que ellos así lo quieran. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Desde hace unos días se lucen ya por diferentes puntos de la ciudad vallas que muestran el nombre de Nery Rodas, el diputado de Líder. Aparece también en Mupis y vea este video que está circulando ya en redes sociales que delata que el señor Rodas ha sido definido por el partido Líder como el aspirante a la alcaldía metropolitana. No es que esté bien. De hecho, muchas cosas están mal. Los que estamos bien somos nosotros. Los que aprendimos el valor de la amistad incondicional. Nosotros. Los que a pesar de todo, seguimos corriendo hacia un destino mejor. Nosotros. Los dispuestos a ayudar. Los que estamos dispuestos a compartir. Nosotros. Los que queremos llegar lejos. Los que salimos con poco. Nosotros. Los que a pesar de todo lo que nos falta, queremos vivir. Bueno, ya está, eso es lo que parece ser el tono que va a imprimir a su campaña un diputado como Nery Rodas. Lo que yo entiendo, ahí hay un mensaje de yo voy por los pobres y por los que más sufren, a los que les hace falta tanto, a los que no tienen todo lo que requerirían en la ciudad. Es obvio el tipo de servicios del que está diciendo que carecen estas personas. Por ejemplo, cuando un hombre tiene que correr, un joven tiene que correr para colgarse de la puerta trasera de un autobús. En términos generales, el video es bonito, pero apela, por supuesto, a un sentimiento lastimero de los pobres, los que carecen, pero los que no han estado satisfechos con esta administración. Es la misma línea que tiene la fundación de Manuel Valdizón, que todavía no está haciendo abiertamente propaganda para el partido, pero que no sé si ustedes han oído en la radio que hablan de los que tienen, que en Guatemala hay muchos que tienen empleo, pero también somos, dice, muchos los que no tenemos trabajo. Hay una diferenciación en Líder, que lo vemos ahora también en la precampaña de Nery Rodas, de hablar de ellos, los que tienen, y de nosotros, los que nos han negado las oportunidades. Creo que va en la misma línea, pero yo lo que quiero recordar es, Nery Rodas es diputado de San Marcos. ¿Qué hace un diputado de San Marcos queriendo venir a ser alcalde de la capital? Me pregunto si ya se avecinó acá. Bueno, yo nací en la capital y digo que soy retalteco. Sí, pero usted no quiere ser alcalde de la capital. No. El punto es ese. Él es diputado de San Marcos, es de Tecunumán, es por cierto, el que se desplomó en aquel helicóptero de un accidente que por suerte él salió ileso. Y él no era el candidato elegido hasta hace 3 meses cuando yo hablé con él por teléfono, porque el Líder estaba considerando otras opciones. Al parecer fue la opción más viable. Él es un cercano colaborador del partido, alguien encargado de la campaña, con mucha confianza del partido, pero no sé si es la persona ¿idónea? Idónea. Creo que el Líder no consiguió a alguien más. Entiendo que hizo varias propuestas por todos lados y finalmente se quedó con alguien de confianza. No, creo que sí. Pero no es que no consiguiera nada, es que el Líder, la alcaldía le da igual. No le da igual, porque la alcaldía le sirve para reforzar o al menos no perder tantos votos de presidencia. No, hombre, no, la Pedro, alcaldía está... es un comodín. ¿Tú crees de verdad, Paola, que el Líder va a encontrar... Primero que en los diputados de Líder, si tú metes todos los diputados de Líder y haces una sopa, no te aparece el grano por ningún lado. ¿De dónde vas a sacar tú como personaje político? Dime un diputado de Líder, uno solo, como decía Jesucristo, hombre, por cierto, que don Manuel es muy bíblico. Mira uno solo para ponerlo de candidato y no encuentra. Entonces, había uno. Creo que Edgar Axico hubiera sido un mejor candidato. Bueno, pero se fue porque no le dieron su chance. Entonces yo creo que ahí a él le están dando... Pero bueno, da igual. Punto número 1. Nuestra ciudad. ¿La de quién? Pero si, como tú decías, este señor lo eligieron de diputado por San Marcos. Nuestra ciudad. Bueno, ahora es vecino de Guatemala. Claro, porque no le queda de otra. Segundo,
con esa voz o la cambia o esa campaña no se vende mucho, discúlpame, pero bueno, este es un tránsfuga de creo, digámoslo con nombre y apellido. Este es un diputado mentiroso que traicionó a quienes les votaron y que se pasó a otro partido y que pretende convencerme a mí. Si lo voto por líder, mañana se pasa a otro. Es uno de los diputados mentirosos de los que hay en el Congreso, y hay que decirlo con nombre. Son traidores a la democracia, son golpistas de la democracia, porque son votados con votos democráticos, con un partido, se pasan de partido y ahora ya están pensando en la ciudad cuando él fue diputado por un departamento. ¿Qué va a hacer ahí? Y lo último que quiero decir es que yo he intentado buscar el currículum de este señor, entonces puse en Twitter, no sé quién es. No lo he encontrado. ¿Quién es? En el Congreso tiene su currículum. No, eso es lo que tú crees. Entra a la página del Congreso. No fue está, lo primero que dice. Sí, no se existe. Puede descargar. No, yo no tampoco existe. Pude, pero... Sencillamente no existe. Dice, bueno, este señor de 40 años, o sea, quiere que lo vote. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde ha ganado su dinero? ¿Dónde ha trabajado? Va en helicóptero y se cae. ¿Quién le paga el helicóptero? ¿Quién es este señor? O sea, esto es otra de las mentiras de candidatos embusteros, de farsantes que juegan a la política que quieren un voto. El mío no. No, vos no votás. A mí todas bueno, pero no se lo doy tampoco. Pero no lo doy, no lo doy. A mí todas esas preguntas me parecen necesarias, pero no solo en el caso de Nery Rodas, sino de cualquier candidato. No, hombre, pero como estamos claro, con él, por eso creo estamos que hablando de él. Nos agota el tiempo, pero creo que no podemos hablar de un candidato a la alcaldía metropolitana sin tener presente al candidato perpetuo, al alcalde perpetuo, Álvaro Arzú. Y cuando colocas a un Nery Rodas al lado de Álvaro Arzú, entonces es cuando te sale la fibra del análisis político. ¿Quién es Nery Rodas de cara a Álvaro Arzú? ¿Cuántos puentes de Ubico va? Pero ahí tiene un punto, Paola. Es más conocido el alcalde de Chinampa. En términos reales, líder no está procurando alcanzar la alcaldía metropolitana. Claro en realidad, Nery Rodas es un candidato de sacrificio. Nery Rodas a lo que va es a activar las filiales y ojalá a obtener algo de voto en el área metropolitana, en el municipio de Guatemala, en acarrear algo de voto para el candidato a la presidencia. Así es. Pero eso van a querer hacerlo prácticamente todos los partidos, porque necesitan activar el distrito más grande. Claro, pero eso, ¿cuántas crees tú que va a activar? Pero hay una cosa que yo escuchaba esta semana y me decían, es que los candidatos a alcalde van a ser en términos generales de ligas medianas y menores, porque nadie de ligas mayores ha querido salir a sacrificarse frente a un Arzú que se ve muy sólido y muy fuerte. Entonces prefieren solo, digamos, los pequeños animarse a una batalla de esas, que no es poquita cosa. Imagínense que les toca concurrir a un debate con Álvaro Arzú. Bueno, no, Álvaro Arzú no va a los debates. Álvaro Arzú no va a ir a ningún debate. No va a los debates, desprecia directamente, ya lo hizo. La excepción es Tono Coro, que él sí tiene aspiraciones presidenciales y va a venir al ring para darse palo y ganar nombre en la capital. Y dominio de manejo municipal. Así es, gestión municipal. Sí, es alguien que se puede colocar en la misma estatura porque también 4 veces electo. Del municipio que más creció en Centroamérica en el 2013, curiosamente. Y de donde es vecino don Pedro Trujillo. Nos vamos a ir. Pero vamos, nada que ver, ¿eh? Vamos a ver, vamos a presentarle más información de lo que tiene que ver con el proceso electoral. La UCN, el partido UCN, ha recibido una amonestación pública por no presentar su informe semestral sobre el financiamiento público y privado de las actividades permanentes y de campaña electoral del 2013. Yo no sé qué piensen ustedes, pero en términos generales esto es así un poco como leer misa en latín, ¿verdad? Mira, yo vi una nota que salió, ustedes me la aclaran porque yo no lo sé, y ponía lo que habían recibido todos los partidos, y ponía no adinerado, y era un montón de dinero, líder a 3 millones, el no sé qué, medio millón, no adinerado apenas 20.000 pesos uno. La pregunta es, ¿ese no adinerado viene perfectamente detallado? ¿Son espacios publicitarios que le dan los medios? ¿Qué es el no adinerado? ¿Le regalarán pintura? No sé, pregunto. No adinerado, tengo entendido, son todas las contribuciones que se dan en especie. Pero o en 3 materia. millones que son en especie, ¿y quién las da? Por ejemplo, digamos que Pedro es dueño de un helicóptero y Juan Luis es el candidato. Entonces tú le regalas todos sus vuelos durante 3 meses y los vuelos durante 3 meses reúnen 1000 horas y esas 1000 horas son valoradas en 300.000 quetzales. Pero eso está especificado en lo que los partidos entregan
quién la da y cuándo, solo es... Te digo cuándo lo aprendí. Tendría que especificarse. ¿Quieren saber cuándo lo aprendí que era el no adinerado? Cuando el presidente de la República dijo que él había volado en el helicóptero de Howard Sur, de los helicópteros de Guatemala, pero no están declarados dentro de ese despliegue que hacen los partidos políticos. Pregunté. Conclusión, te sigues sin enterar quién lo hace. Y es tan útil como la declaración de probidad. Exactamente. Muy bien, de fuente reservada, algo muy liviano. La pregunta es si usted sabe esa compañía privada... No, compañía de seguridad privada, no compañía privada de seguridad, sino compañía de seguridad privada que parece ser que era propietaria de un narcotraficante lavador de dinero famoso y ahora son socios un ministro del gobierno y un general retirado del ejército. Obviamente con un testaferro, cuyo nombre también le podemos proporcionar, pero que se está investigando. ¿Será eso posible que ocurra? ¿Cómo se puede establecer una cosa de esas? O sea, es terrible que una empresa que haya sido de un narcotraficante termine en manos de gente que administra poder público. Así es. Pero ¿cómo se puede ¿quién lo está investigando? investigar? ¿Perdón? ¿Que cómo se puede investigar? No. Tú dijiste se está investigando. ¿Quién lo está investigando? Bueno... Una fuente reservada. Una fuente reservada, lo está investigando por 3 lugares y de momento hay 2 que ya coinciden, ya está el nombre del que es titular de la compañía y habrá que seguir viendo dónde están, qué hacen, qué hicieron en su día y si prestaron seguridad al narco como compañía privada, incluso con gafete oficial, pero todo esto estará por ver. Ya, a mí me interesaría mucho ver esa investigación. Solo lo que tú decías, quiero matizar cuando vos planteabas que ahora es propiedad de un militar retirado y un ministro. Los militares retirados principalmente son los que son dueños de empresas de seguridad privada. No me extrañaría nada porque después de la depuración del ejército, principalmente se dedicaron a abrir compañías de seguridad, que son las que tienen más de 45,000 efectivos en todo el país, o sea, superan a la policía. Lo que a mí me preocupa es si un ministro de gobierno está haciéndose cargo de una empresa de seguridad y si esa empresa de seguridad tiene alguna prebenda, tiene alguna concesión en comparación con su competencia. A mí las prebendas me preocupan poco porque las prebendas, vamos, me preocupan menos que lo que voy a decir. La sociedad con el narcotraficante me preocupan que tengan una capacidad que le permita hacer inteligencia e intervención paralela. Eso sí me preocupa. O sea, lo otro me preocupa, pero lo otro es un tema económico, no sé si me explico, es un tema de fraude o de... el tema es que tengan anuencia o contactos para que puedan hacer cuestiones de inteligencia o de aparatos paralelos cuando no se quieren utilizar elementos oficiales. Eso me preocupa mucho más. En todo caso, me interesa más conocer el nombre de la agencia de publicidad porque pues muchas personas salen en búsqueda de esos servicios y merecen saber que hay una agencia de seguridad tan cuestionada. A ver, cuando se tengan datos, ¿qué se dice? Bueno, hablando de datos, me toca a mí compartir una cifra con ustedes y he elegido la pequeña y módica cifra de 471 millones de quetzales. A eso asciende el desfalco y la sustracción de dinero en el Ministerio de la Defensa, por el cual son acusados 8 militares como los responsables de la desaparición de esos fondos entre enero 2001 y diciembre 2001. En pocas palabras, la cúpula que dirigía el ejército en ese momento, durante el gobierno de Alfonso Portillo, ahora debe enfrentar un juicio que había sido sobreseído gracias a una resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones. ¿Qué tienen que decir mis compañeros sobre este tema? Yo tengo 2 comentarios. Me llaman la atención 2 nombres. El hijo de Efraín Ríos Montt y el abogado de Efraín Ríos Montt. El señor Moisés Galindo estuvo defendiendo al ex jefe de Estado al mismo tiempo que él tenía esta causa abierta que cerraron en 2013. El juez Walter Villatoro, que fue el que ordenó el sobreseimiento, fue el mismo juez que ordenó o que impidió que a Byron Lima se le trasladara cuando Moisés Castillo era el abogado defensor de Byron Lima. Digo nada más... Moisés Galindo. Moisés Galindo. Moisés Castillo es un colega nuestro que aprecio mucho. Moisés Galindo era el mismo abogado defensor de Byron Lima cuando el juez Walter Villatoro aprobó o resolvió a favor de Byron Lima. Me genera suspicacia eso y no creo cuando Moisés Galindo dice que su nombre lo agarraron al azar porque él era jefe de presupuesto del Ministerio de la Defensa, pero había otras personas y que es una revancha política. Yo creo que es sano que el proceso se abra de nuevo y que la CICIG y el Ministerio Público presenten las pruebas que durante mucho tiempo han tenido contra estos militares. Yo también creo que es sano. He escuchado, por ejemplo, la especulación
o la conjetura respecto a que esto podría estarse reactivando como una especie de amenaza velada hacia Alfonso Portillo y que podría estarlo moviendo alguien tan poco interesado en que el proyecto político de Alfonso Portillo avance como Manuel Valdizón. Pero en términos generales me parece eso menos relevante y es muy bueno que la justicia tenga una oportunidad de simple y sencillamente actuar de forma coherente y razonable frente a la prueba que se le presenta. Por favor, estamos hablando de más de 400 millones de quetzales. Miren, alguien dijo esta semana en un tuit o en Facebook, ya no recuerdo en dónde, pero si con el mismo rigor con el que la SAT nos vigila a nosotros, medianos y pequeños contribuyentes, se vigilara a quienes gastan los fondos públicos, si con ese mismo rigor las cosas serían muy distintas. La SAT hace muy bien en vigilarnos, en exigir con rigor que paguemos hasta el último centavo. Ojalá así pudiéramos vigilar y existiera una superintendencia que vigilara también al que maneja fondos públicos. Mira, el martes yo entrevisté aquí a los dos fiscales y a Moisés Galindo. Yo creo que en relación con el tiempo es correcto, porque a finales del año pasado se estaba resolviendo, ahora se ha resuelto, entonces está en tiempo que aparezca, no necesariamente tiene que ser una persecución. En tiempo encaja, porque si dijéramos que llevo olvidado, pero no. Lo segundo es que la sala de apelaciones que cerró el caso y le dio la razón al juez es la misma que cuando la Corte Constitucional le dice, oiga, pero razone su pregunta, perdón, razone su conclusión. Entonces dice que no hay razonamiento y que no le da la razón. Es que es diferente porque hubo cambio de jueces, recuerda. Bueno, pero la pregunta está en que una sala le da la razón al juez y la misma sala, aunque con 3 jueces distintos, le da la razón exactamente lo contrario. Ahí es donde tiene que estar el sistema disciplinario judicial. A decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Que en una lo cierran y en otro lo abren. Y lo tercero es que el señor Moisés Galindo dijo, la Contraloría aún no ha chequeado aquellas acciones. Entonces la Contraloría, no la SAT, la Contraloría, ¿por qué no procesan a la Contraloría por esto? También tendrían que procesar. Y por muchos casos más. Pero vamos ahora a ver en sus pantallas la portada de la revista Contrapoder que circula en estos días. Ustedes la ven allí, es una rueda, pero esa rueda es un reloj y lo que nosotros le presentamos son las 24 horas del día desde la faceta de mujeres distintas. Usted puede ver cómo a las 0 horas, por ejemplo, una bartender está cerrando ya la barra y también verá a las 5 de la mañana cómo una mujer policía se prepara para su trabajo. Hay empresarias, maestras, artistas y así se cierra el reloj de un día en la vida de las mujeres. 24 horas de la vida de Guatemala protagonizada por mujeres. Llegamos hasta aquí con esta emisión de domingo a las 8:45. Muchas gracias por acompañarnos. Le dejamos en compañía de nuestra viñeta de la semana.